del suburbio centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras... Ecuador. Ecuador siempre primero. Ya tiene el campeón de América. Va en busca de un cupo a la semifinal. Y usted lo escuchará todo por Atalaya. 680 kHz. 75 años. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo. Marres es noticias. Marres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Nosotros ya estamos listos aquí desde la cabina de Radio Atalaya 680 AM para compartir con ustedes la mejor información, el análisis y también la opinión sobre los principales. Queremos también saludar, como es nuestra costumbre, a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí ya en la cabina está el licenciado Alcides Montilla, el principal de este espacio, el director sociólogo. Alegría. También acá, por supuesto. Mi querido Carlos Pacheco también. Animarse, muy bien. Seguimos con la lectura de los primeros titulares de los medios de comunicación de circulación nacional. Empezamos con Diario Expreso de Guayaquil. En su nota principal nos dice: la inseguridad carcelaria. Desde entonces se suspendieron las diligencias de la Fiscalía dentro del centro de rehabilitación y con el cambio de mando no se han retomado las alternativas para tomar declaración a los procesados sin exponerse al peligro. La situación y alerta dio un paso más para la tranquilidad de los vecinos de la vía a la costa que viven atormentados por las canteras del sector sobre sus actividades. Efectivamente, en la foto se ve un sello de clausura impuesto por el municipio de Guayaquil a una de las maquinarias. La exministra Duarte, María de los Ángeles Duarte, acude a la Corte Nacional por la medida sustitutiva. En la entrevista principal de este día... Un año más. En 2020 ya puedes viajar libremente. No. Sí. Lo que ella dice es que es optimista. Exacto. ¿Qué te la está diciendo? Que frenemos un poco el optimismo y que de repente no va a ser a finales del 2020, porque la mitad de los países europeos han dado el sí. Falta convencer a la otra mitad. Lo único que digo es que ellos... Regresando a los temas locales, la seguridad de la Universidad Estatal en espera de fondos. Si no llegan 17 millones de dólares presupuestados, no se puede aplicar el 100% el programa de control dispuesto tras los ataques en Guayaquil. Y así también es de Diario Expreso, hoy viernes 7 de junio. Bueno, y vamos a leer los 6 titulares que traen la portada de hoy, la edición de Diario El Universo del viernes, se realizaba desde hace más de 10 años. La foto sale ahí pues dice tripulante oficializado. La próxima semana van a la asamblea para que les entregue los nombramientos correspondientes, de ahí a sesionar y a nombrar el directorio. Crece la tensión y amenazas entre Estados Unidos y Guatemala y México para seguir la ruta a Estados Unidos. El arancel es porque Estados Unidos dice que México no controla. Y finalmente, también con foto, en la avenida 25 de Julio en el sur, la invasión del carril de la Metrovía es una falta recurrente. Entonces el titular dice: aprobada labor social por Mayor Diario Nacional como el de Diario Expreso de Guayaquil, los titulares que traen en sus respectivas portadas hoy, 7 de junio del 2019, estimado Stalin. Muchas gracias, mi querido Alcides. Estos han sido los titulares. Vamos a conversar con ustedes de poder, de la política, ¿no? De sectores fácticos, pero no hay agenda que tenga que ver con los intereses del país. Y si empezamos por la Asamblea Nacional, ¿qué está pasando, mi querido Alcides, en la Asamblea Nacional? Bueno, la fiscalización no está en negociación. Nunca debería estar el tema de la fiscalización en negociación, pues. Evidentemente, porque es una acción que tiene que ver con temas reñidos con la ética y la moral pública, en la moral en la administración, o que está cometiendo estos actos, siempre está calculando, voy a hacerlo porque tengo mayoría en el Congreso. ¿No es así? Claro. Y entonces ahí tiene ya una salvación. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadano definitivo está buscando algún espacio, requisito legal, como dice hoy el diario El Expreso. Entonces, obvio, pues. Entonces, ¿y dónde queda la resolución de la Corte?
Bueno, por lo menos constitucional. Por lo menos oía la vocal o consejera, no sé cómo le van a llamar, a María Fernanda Rivadeneira. Ajá. Ella dice que lo resuelto por el Consejo. Pero ¿qué te está dando como mensaje? ¿Hacia dónde va esto? Sí. A que la estructura del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, pasión transitoria. Yo nomás le haría una sola pregunta a cualquiera de los 7 miembros de este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ¿En qué parte de la ley y no está? solamente que no está, No está, pues. sino que hay una resolución del máximo organismo constitucional de que no se pueden revisar Y entonces, las acciones que o dejó que no el saben Consejo. ellos, o son ignorantes. Es la función de transparencia, ¿no es cierto? Sí, ¿Y porque quién es el ellos presidente forman de la parte. quién es el presidente de la función El de transparencia? Contralor. El Contralor. Celi. Es al que se lo quieren comer. Sí. Es al que... Yo le voy a decir una cosa. Todo esto que declara no es un hariquiri a ellos mismos. Porque está en marcha la consulta para desaparecer el Sociedad. Claro, prendieron el ventilador, entonces empiezan a hablar tonterías Pero ellos no que lo tienen hacen que por ver con la iniciativa inestabilidad. propia, pues, estimado Stalin. Usted Bueno, sabe por qué lo cada hacen. uno, amigo, comillas, el libre juego democrático de Porque ahí quien hay está en 2 o 3 determinado que momento. declararon ser correístas, pues no hablemos. Ah, bueno. Hablemos franco. Ahí hay 2 o 3 que A ver. dijeron que eran correístas. Perdóneme. La señora de Cinto. Perdón, si la Corte de lo Electoral, ¿cómo se llama? Lo contencioso electoral, Sí. no tramitó la demanda que eran en función de eso. Sí, claro. Pues. Ah, entonces, Exacto, pues. ¿te acuerdas? Exactamente. ¿De qué se lo acusaban? Que eran de Correa, que Correa impulsó la carrera. Pero Eso es a poder todavía, cambiar o sea, ciertas que es muy cosas probable que fueron blindadas por los jueces de la Corte Constitucional, dice Walter Gómez. Todavía, o sea, más adelante podrían hacerlo. Sí, claro. No estamos atados de manos por Carlos Tuárez. Este man está Es el loco. sacerdote. Producción, etcétera. Escucha, en vez de estar proponiendo llevando adelante una propuesta sólida de canales y vías de real participación, está preocupado si que le devolvieron las tarjetas de crédito, ese es el caso GEA, y proclamado todo un proyecto que hoy puedan exhibírselo al país. Dime cuál de ellos ha exhibido un proyecto al país Uno. que diga, oiga, esta persona que fue elegida se preocupa. Realmente es decepcionante. Así que hoy, por ejemplo, vi una cosa interesante. No es posible que la participación ciudadana como un derecho democrático lo ancles a una estructura de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando tú puedes hacer una auditoría social, fusionando esos dos fuerzas y esos dos componentes, tú puedes tener entonces una auditoría interna propia y una verdadera participación de los ciudadanos. Hoy día vi con mucho interés que declaraba una auditoría social. Cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a iniciar aquí en Sin Amarres también nuestro espacio de entrevistas. Y para ello tenemos a nuestra primera invitada, es la psicóloga Soraya Borges, es directora científica. Realmente hoy día el periódico El Expreso dice, el Pleno enloqueció. Eso es lo que yo te comentaba. Entonces, Eso es lo que te imagínate. comentaba con estos temas triviales que trató ayer el Pleno, de que nos exhortamos para que... Así, puede decir, oiga, ¿quién me representa? Pues? Ya esto es de locos, pues, ¿no? ¿Ah? Y ahí uno de los principales responsables... Cuando lo nombra responde a una mayoría. Por favor. O sea, no me vengas a decir que él tiene la culpa. Estos son juegos de intereses que se ¿quién manejan elabora la alrededor. agenda? ¿Ah? El presidente es el tiene potestad La de elaborar agenda se la ha elaborado antes que la nombraron. Y el CAL es el Y que los elabora la acuerdos agenda. estaban antes que lo nombraran. Así que la mayoría lo nombró. Entonces, señores, la mayoría también... Nosotros la psicóloga Soraya Borges, ella es directora científica en Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Muy bien, doctora. Buenos días. Sino en la estructura de la justicia. Porque hay un problema muy serio en el país. Aquí no se sabe qué es legal ni qué es constitucional. Y aquí no se sabe qué es ético y qué es inmoral. Claro que Es una confusión total. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación para un comportamiento adecuado. Regular conductas. incluso. Regular conductas, exactamente. Entonces, si los psicólogos estuvieran inmersos o fueran consultados al momento de generar normas acerca de cuál sería el impacto de esa norma en conductas, por ejemplo, delincuenciales o las penitenciarías o las violencias que no tienen mucho sentido o que no hacen mucho sentido, porque fue el tema de identificar la violencia psicológica como un delito penal. Y cuando se identificó la violencia psicológica como un delito penal, hubo un problema,
que la asamblea adecuados. Hay una máxima que dicen que es mucho más fuerte el trauma psicológico o la agresión psicológica que la propia agresión física. Autoestima y la capacidad de las personas para responder a situaciones de violencia. Correcto. Y eso es lo que toma todas sus decisiones. Correcto. Hasta la elección de sus mandantes. Representados. Así es. Dentro de esa un poco visión para darle una estructura a conductas sociales, violencia, para evitar todas estas cosas. Mire, una de las falencias de nuestro país es la falta de investigación real de lo que está pasando. ¿Cuál en los es la femicidas. diferencia entre femicidio y asesinato? El femicidio Porque es matan hombres y mujeres y niños. No, pero no es por femicidios íntimos, es decir, femicidios en la pareja o expareja. ¿Y cuándo suceden? Cuando la mujer se quiere ir o se fue. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando el hombre siente que ya pierde su propiedad, porque le hemos enseñado. Entonces, lleva otro. Exacto, pero ¿qué tipo de hombres son? ¿Cuál es el perfil de estos sujetos en realidad? Ajá. ¿Por qué no hacemos un trabajo con esto para poder identificar y trabajar con los O sea, hombres? eso debería ser la base, ¿no es Por cierto? supuesto, porque Hay que trabajar más que con la... con incluso las propias mujeres. Muchas mujeres somos machistas. Yo todavía tengo mis cuestiones que no es mis rasgos que estar para todos estos problemas. En este caso, por ejemplo, la razón por la que me contactaron esta vez es por el órgano que se encarga de investigar estos delitos. Tiene ya cámara GESEL, por ejemplo, ¿no? En todas las provincias, nosotros en el Ecuador tenemos una cámara GESEL. Es un buen adelanto, no había antes eso. Pero por supuesto, y es un adelanto, tenemos unas prácticas muy buenas en este sentido, porque no solo tenemos cámara GESEL, sino que las víctimas ya no van a enfrentar al agresor en el juego. Hace más de 15 años, cuando yo empecé en esto, era psicóloga del INFA. Y éramos los psicólogos que teníamos que casi sacarnos el saco para proteger a los niños de la prensa incluso. Y del agresor y la familia. En todos lados, no había respeto. El trabajo de estos tantos años ha ido avanzando, que estamos por encima de países, incluso en el tema de protección hasta de Chile, que estamos bien. ¿Cuál es el problema? Principios fundamentales. Exacto, nosotros tenemos la cámara, tenemos algunos equipos, falta más gente capacitada, falta personal. Y el personal que está, no todo, pero hay un matizada, diríamos a veces, o sea, llora. ¿Por qué? Porque no hay un buen abordaje. Y no se obtiene bien, que es lo que nosotros vamos a hacer este fin de semana. Y la Fiscalía no tiene especializaciones de psicólogos, por ejemplo, en este sentido. A ver, más que un problema de la Fiscalía, es un problema de todo el Estado, incluida la academia. Ya, pero ¿dónde deberían estar estos profesionales? Esa es la especialización que usted tiene. Exactamente. Muy bien. O sea, lo hizo en otro lado. Tiene que crear de escuelas de esa especialización. Acabo de terminar una maestría en salud mental forense en Argentina, donde fueron 30 psicologías que he tenido de los mejores de Latinoamérica y de España. Entonces, frente a eso que es casi autodidacta, hoy en día están algunas universidades desarrollando maestrías. Claro, pero eso también tiene que ser regulado, tiene que ser revisado, porque hay algunas maestrías por ahí que es judicial. ¿Dónde debe estar ubicada? Función judicial. Y también en las cárceles. En las cárceles. Perfecto. O sea, en Ecuador hace muchísimos años en la Universidad Central de trabajar es el análisis de reincidencia de violencia. Es decir, cómo nosotros podemos saber que este sujeto que está preso por algún delito, tipo de intervención amerita llegar, la reinserción del sujeto. Yo me voy a basar primero, porque bueno, a las cárceles no es muy fácil de entrar a hacer una... O ahorita peor. Y ahora menos. Los fiscales quieren entrar. Ahora menos, ni yo tampoco. Pero lo primero que es... Esencia del problema. Ese niño está con toda la violencia en su cabeza, en su conducta, en su expresión. Y de ahí... que algunos adultos, de ir mejorando y cambiando las condiciones en las que ellos pueden desarrollarse. O sea, es el punto donde se puede intervenir. Ahí podemos descubrir también algún qué de ahí, ¿no? Doña Soraya Borges, usted está organizando un importante panel, debate, diplomado respecto al tema de la psicología jurídica y forense. 90 participantes en las 3 ciudades. Y bueno, tenemos este diplomado, cuenta con algunos temas bien interesantes. 8 y 9 de junio tenemos este curso en el que vamos a enseñar cómo trabajar mejor en la cámara GESEL, cómo hacer una entrevista adecuada en cámara GESEL y cómo a partir de esos datos hacer un análisis de la 10 años de experiencia como perito y trabaja en la Fiscalía de Machala. Y yo
¿Y dónde va a ser el acto? Esto va a ser en el restaurante Cantonés. ¿Cómo hacen? ¿A quién se dirige? Bueno, pueden marcarme al 099-355-7215. Repítelo otra vez, Jorge. 099. 099-355-7215. ¿Y cómo está el interés? ¿Ya tienen inscripciones? Sí, ¿Ya tienen...? en agosto. Entonces lo vamos a replicar para los que no alcancen acá en Guayaquil, puedan ir a los Aguamachal y de paso se dan un paseo interesante. Muy bien. Doctora Borges. Soraya Borges. Realmente es interesante. Antes recordarles que la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso de la avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución señora de pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La troncal 4 recorrerá una longitud origen que desde octubre del año pasado se implementó por medio de Interagua el plan de contingencia para la estación invernal, con equipos que trabajan en la limpieza de canales 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, se instalaron válvulas pico de pato en las orillas del río Guayas y Estero Salado, para impedir la entrada de agua durante por tu bienestar y el de una ciudad sin inundaciones, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles, con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas. Una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Ecuador versus Estados Unidos. El campeón de América va en busca de un cupo a la... Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres. Un gusto contar ya con la presencia del doctor Byron López Castillo como panelista en nuestro programa Sin Amarres. Asimismo, es un gusto invitarlos a todos ustedes, nuestros amables oyentes, para el día de la mañana, sintonizar a partir de las 9 a.m. Le damos la bienvenida al doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los días viernes. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que lo vamos a abordar desde la perspectiva de su visión. El Pleno enloqueció. Ayer tomaron resoluciones y exhortos de lo más inverosímil. Ellos mismos se autocensuraron, se autoexhortaron para trabajar, para ponerse horario, ¿no? Y para cumplir con la responsabilidad. Es oficial, 2 puntos, el Pleno enloqueció. Ayer se aprobaron las resoluciones más absurdas de la historia legislativa. Dice: los temas importantes, comisiones, arroz verde, quedaron para otro día. Este título, historia vieja. Los 10 últimos años del Correato ha habido una Asamblea Nacional que no ha funcionado. Ni ha legislado, ni ha fiscalizado. No fiscalizó porque todo se quedó en esa famosa comisión de fiscalización que se hizo precisamente con el objeto de empantanar o de archivar cualquier intento de fiscalización a la que tiene Pleno o ciudadanas que levantaban el brazo para aprobar una ley que le mandaba desde arriba, desde Carondelet. Esto desvirtuaba totalmente lo que es, lo que significa y lo que vale la función legislativa. Que tengan más criterio jurídico, que sean políticos, sí, porque la política es la que los llevó a esas altas funciones, pero que sea una política en beneficio de la sociedad, de personas que desmerecen la calidad de legisladores. Yo quiero aquí hacer un paréntesis para este análisis. La culpa no es de los legisladores, la culpa es de quienes los elegimos.
¿Y por qué la economía? De todos los aspectos fundamentales que necesita conocer un legislador para legislar. Aquí, perdónenme la expresión un tanto vulgar, cualquier hijo de vecino llega a la legislatura. Pueden ser grandes figuras en otros ambientes, lo cual los hace destacarse, cantar la verdad en todo momento, si es que queremos salvar todavía a este país. En el momento actual, ¿qué es lo que acaba de suceder? Y pone en claro que es una legislatura loca. La interpelación o el juicio político a la ex canciller Espinosa se produce el día de ayer o anteayer, en condiciones de haber llamado a que vaya a ser juzgada políticamente de acuerdo con la Constitución, pero no lo hicieron. Entonces empezó a planificar su designación para presidenta de la Asamblea de la ONU. Lo consigue y se va. Estando allá, plantean el juicio con motivo del grave escándalo suscitado al habérsele dado la nacionalidad al señor Assange. El país está escandalizado de lo que ha pasado en relación con este tema. Y lo grave es que está quedando en la nada todavía, aunque existen mecanismos legales como para que esto no vaya a suceder más. Una pregunta al profesor ahí, sobre este tema. La política del gobierno de Lenín Moreno fue no decir eso. Por eso es que la legislatura está loca. A ver, entonces no hay consecuencia entre lo uno y lo otro. Pues. Así es, lo que usted anota es una cosa interesante y que pone en evidencia la fragilidad, la falta de coherencia y la falta de armonía en el manejo de la cosa pública. El caso Assange es un caso de cada país. Se le da a este señor que es un perseguido no político, es un delincuente común. El derecho de asilo está establecido en las convenciones internacionales, se concede solamente para quienes son delitos comunes. Llamémoslo delincuente, aunque no ser sexual. Por eso lo acusaban, estaba perseguido. Viene a Inglaterra y entonces él busca asilo en Inglaterra. Inglaterra le dice, bueno, el grillete, la presentación periódica ante el juez, la no salida del país, etcétera, son medidas sustitutivas a la pena. Eso le pusieron a Sánchez. Violenta esta obligación de presentarse, no se presenta, y entonces Inglaterra ordena la prisión de allá, con la ley británica. Ahí se esconde en la embajada del Ecuador. Y el Ecuador con el aparato más grande en defensa. Esto es lo que ha pasado, que lo sabe el país. Este hombre calificó al Ecuador de un país insignificante. Claro. Le mordió la mano, el perro que muerde la mano a quien le da de comer. Eso era suficiente. Bueno, señor, somos insignificantes, váyase de aquí. No se fue, lo respaldaron. Y lo más grave posteriormente, la serie de acontecimientos que se han producido, el derecho de asilo. Haber opinado en relación con la independencia de Cataluña, lo cual le creó un problema difícil al Ecuador con España, por tener un metido en su embajada y estaba opinando a favor de la independencia, la concesión que hizo el Ecuador de la cédula de ciudadanía como ciudadano ecuatoriano. Ahí se alteró la ley. ¿Quién lo hizo? Eso es lo que es materia de investigación. Puede haber sido la canciller, puede haber sido su subsecretario, cualquiera, pero es el exactamente. Porque si iba a ser parte del juicio, no habían los votos. Pero claro. al final Imagínate condicionar que tampoco hubo los votos, el tema. Al margen de lo que votaron o no votaron, este hecho es importantísimo y debe aclarársele al mejor estudiante que quede del mundo. Y sobre todo, que aparece en la cédula que su domicilio es Chaupicruz, una parroquia rural de Quito. Ese documento es nulo, no tiene ninguna validez jurídica, es un documento falso desde todo punto de vista de carácter legal. Lo sacan de la embajada y está en este momento en otra situación. Pero queda pendiente este hecho que tiene que aclararse. No es posible que se haya jugado con nuestra nacionalidad, dándole a un ciudadano que no la merece. ¿Qué planteó la Cancillería? Sacarlo de ahí con la calidad de ecuatoriano para llevarlo a la Unión Soviética, a Rusia. Y entonces el gobierno del Reino Unido dijo que no salía de ahí, y que si sale de ahí va a la cárcel. Esa es la figura jurídica. Entonces la Asamblea ayer tenía que haber resuelto este problema. No lo hace. Todo está perdido. Puede haber reconsideración. Puede haber, perdónenme, leo usted el archivo.
pidieron la reconsideración en el mismo día. Perdóneme, hoy día en el diario El Comercio acabo de leer en la página web diciendo que todavía queda la opción, puede ser reconsiderada. Diario El Comercio. El hecho de que el presidente de la Asamblea, César Litaro, suspendiera la sesión 597 del Pleno antes de que se agotaran todos los puntos del orden del día, dejó la puerta abierta para que la votación del caso de la ex canciller pueda ser reconsiderada. Hizo uso de este mecanismo después de que se proclamaran los resultados, con lo que no se dio paso a la censura en la jornada del miércoles 5 de junio. El artículo 145 de esa norma estipula que 598, los asambleístas de CRAO y el Partido Social Cristiano que impulsaron el proceso contra la ex canciller ya están considerando esa opción. Doctor, usted ha hecho un análisis de los hechos en la coyuntura. La cura para estos déficits democráticos, porque yo le voy a decir una cosa, no es un problema solamente de la Asamblea, es un problema de la decisión política de los gobernantes. Este gobierno que lo sacó, después pasa su voto y dice no censuren por eso, no topen ese tema porque... De tal manera que ayer oí en la televisión a un legislador de CREO, se me escape el nombre, que ella dijo él que iba a plantear la reconsideración con apego a esa disposición que usted acaba de leer. La reconsideración es una parlamentario. Mientras no se haya aprobado una cuestión, se puede plantear la reconsideración. Por eso es que hay momentos en los cuales una decisión se toma para que haya constancia que se reconsideró y se negó o se aprobó la reconsideración. Entonces, eso es parlamentario, no solamente para este caso. Ha leído usted el artículo pertinente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y eso es así. Entonces, puede perfectamente plantearse esta reconsideración. Está bien, pero solo una pregunta. La reconsideración es para volver a votar. Claro. No va a cambiar nada de la votación, porque hay un legislador que se me escapa el nombre. No, espérese. Dice, el oficialismo estuvieron la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza y Ana Belén Marín, por encontrarse manotones de ahogado. Debería ser eso. No son manotones, perdónenme. No lo hacen. Habían 12, o sea, de los 137. En blanco por esta moción, 0. Por el no, 2. Por el sí, 87. Y se abstuvieron 36 a operar. Que los que se abstuvieron voten ahora en otro sentido. Que los que no, los dos que faltaron vayan y den un qué. No obstante, que la Asamblea Legislativa vote como le dé la gana, como vota ahora, o ratifique mañana lo que ha hecho, tiene que haber una investigación de denuncia ante la Fiscalía por el hecho grave de haberse otorgado la ciudadanía a este ciudadano mediante una cédula falsa. Y entonces viene un análisis de Ecuador. Muy bien. Y lo tocante a la locura de los legisladores, para terminar, no es nuevo. Está con todo, a excepción de los cuantos. Lo que continúa en nuestra programación habitual.